Hoy continuamos con nuestros recorridos de carretera, conociendo un poco más a profundidad el departamento de Guatemala. Y estamos acá saliendo del casco central de San José Pinula, incorporándonos a la Ruta Nacional 18, o también conocida como la carretera a San José Pinula. Y desde este punto vamos a partir a otro casco central más. En esta ocasión, particularmente, hablamos de Santa Catarina Pinula, que es como la ciudad mamá de San José, que bueno, todo era una gran región y que posteriormente fue separándose conforme avanzó la historia y el tiempo y la situación histórico, social y política de lo que actualmente conocemos como la República Guatemalteca. Y bueno, ahora estamos ya recorriendo la Ruta Nacional 18, ahora en el sentido inverso. Ya tuvimos la oportunidad de conocer esta ruta casi que en su totalidad en un recorrido previo, así que lo invitamos a que lo pueda ver después de esta travesía. Y en esta ocasión pues vamos en el sentido inverso y con un tráfico un poco importante, y además vamos en cuesta y por tanto es un poco más lento en la circulación, porque bueno, esta ruta, como una buena parte de toda esta zona del departamento de Guatemala, donde está Fraijanes, San José, Santa Catarina, están instaladas estas ciudades, estos municipios en zonas bastante montañosas, o en las que el acceso es atravesando cadenas montañosas, y por tanto pues hay alguna sinuosidad en las rutas. Y en este caso, que vamos de regreso hacia la carretera panamericana, ese es el objetivo en este momento, regresar a la carretera panamericana, pues nos encontramos con esta vía que va hacia arriba en cuesta, porque pues para lograr sortear y llegar a la otra zona, que son los alrededores de Fraijanes y Santa Catarina Pinula, que es nuestro destino final en esta ocasión. Y bueno, aquí ya nos empezamos a encontrar con este tráfico que es bastante habitual en esta zona. En el recorrido anterior casi no tuvimos ningún inconveniente para atravesar la Ruta Nacional 18, pero en este caso, yendo de San José Pinula hacia la carretera panamericana, pues sí está un poco complicado. Aquí en esta parte de la ruta, los dos carriles básicamente se convierten en uno, que es el donde estamos circulando para poder ingresar a las zonas urbanas residenciales, y el carril de la derecha es como el carril rápido, el carril de circulación directa para la gente que interconecta desde la ciudad de San José o desde las zonas residenciales hacia la carretera panamericana, y desde allí pues interconectar con otras zonas del departamento, e incluso llegar a la ciudad de Guatemala y entre otras zonas pues que se encuentran en estos alrededores. Así que es bastante curioso ver cómo funciona el tráfico en esta zona, en este sector, particularmente acá en esto que podríamos denominar que esta carretera o esta ruta divide Santa Catarina con San José, porque atraviesa parte de sus cascos urbanos, y estas expansiones que son ya reconocidas como de finales del siglo XX, principios
del siglo XXI, en donde podemos observar desarrollos inmobiliarios importantes y también el crecimiento de esta parte comercial que se ve reflejada en la aparición de plazas comerciales, centros comerciales, incluso hay alguna explotación industrial, hay algunas zonas o parques industriales en toda esta parte de la Ruta Nacional 18 particularmente, y que entre todas ellas, pues algunas suplen de necesidad laboral, las zonas industriales, las zonas comerciales, pues que buscan suplir las necesidades de abastecimiento de todas estas zonas residenciales que estamos circulando, y también la oferta de servicios que se instala en estas plazas comerciales también, que complementan la parte de adquisición de bienes, y que pues lo observamos en la forma de centros comerciales, en algunos casos también algunos supermercados que tienen en su alrededor como complemento alguna plaza comercial que tiene algunos establecimientos particulares, también el surgimiento de zonas comerciales que son meramente gastronómicas, con oferta de plato servido, como también en la modalidad de comida rápida, que bueno, ahora en estos tiempos es un infaltable acá en Guatemala, pues la oferta gastronómica en todas sus variedades. Y continuamos circulando con este tráfico que está un poco lento y ya bastante cerca del empalme de esta Ruta Nacional 18 con la CA1 o la carretera panamericana, para poder conectarnos ya con la zona más histórica de Santa Catarina Pinula, y de una región también que es de bastante interés en estos últimos años, en estas últimas décadas, como lo es la zona conocida como Muxval o Muxval, dependiendo ahí de cómo usted pronuncie la X en estos nombres que aparecen bastante frecuente en la historia guatemalteca. Y aquí estamos ya acercándonos a la zona de la CA1 o la carretera panamericana. Así es que ya vamos a buscar la conexión para la vía que conecta hacia el casco central de Santa Catarina Pinula. Es bien interesante que el municipio de Pinula pues tiene una extensión bastante importante, y de hecho desde el inicio de nuestro recorrido hasta la finalización de las curvas que conectan esta carretera con el casco urbano de San José, ahí comienza Santa Catarina Pinula. Así es que prácticamente gran parte de todo este recorrido ya lo estamos haciendo dentro del municipio. Y también aparte, uno de los espacios en donde se conecta o están los accesos más importantes hacia este casco urbano es esta carretera que ya estamos manejando, la carretera panamericana. De hecho, todos estos espacios pues en los últimos años han tenido un proceso de urbanismo bastante interesante. A nuestra derecha tenemos uno de los centros comerciales más importantes que vamos a observar acá en la ruta, que es Condado Concepción, que pues fue un proyecto impulsado por la Corporación Multiinversiones y la Corporación Castillo Hermanos, que fue inaugurado allá en el año 2005 y que de cierta manera se ha convertido también como un plan maestro en donde combina área residencial y área comercial. Tiene un desarrollo bastante
bastante diferente a lo que se ve en otros países de Centroamérica. De hecho, la concepción es muy similar a lo que podemos observar en Ciudad Cayala, solo que con un diseño arquitectónico más diferente, más enfocado a otros materiales, a otros tonos. Es bastante interesante cómo se ha ido desarrollando Condado Concepción. Y de esta manera también toda o gran parte de este tramo que nos vaya a conducir hacia Santa Catarina, hacia el casco urbano, pues lo vamos a ver rodeado de una gran cantidad de zonas comerciales. En los últimos años estos espacios han ido ofreciendo y transformándose para el segmento comercial, y esto es bastante importante debido a que tras el creciente proceso urbanístico que se ha llevado en la capital guatemalteca, pues el fenómeno se ha expandido a otros municipios, en donde se ha convertido en una especie de ciudades en donde la urbanización ha ido creciendo, pero específicamente para un segmento con alto poder adquisitivo en la población, más que todo enfocado en la residencia, en las zonas residenciales. Y eso lo vamos a ver inclusive cuando estemos ingresando a la zona de Muxbal o Muxbal. De hecho, acá en esta parte ya estamos conectándonos o buscando esa conexión. Acabamos de ingresar a la vía conocida como Calle Real, y esta conecta otros puntos como Piedra Parada o la carretera también a Cristo Rey, que más adelante vamos a ver ahí un retorno, una especie de redondel o de rotonda que conecta con esa parte, y vamos a seguir nosotros la vía de Cristo Rey para conectar con la carretera a Muxbal, que haciendo la investigación de todos estos espacios, pues encontramos información bastante grande, bastante extensa. De hecho, todas estas vías de conectividad, pues originalmente fueron espacios en la época colonial, en donde era habitado por comunidades pocomames o cachiquel. Y estos pueblos mantenían unos caminos de intercambio, redes de intercambio, de comercio y comunicación mediante una especie de senderos que estos serpenteaban por todas estas montañas. De hecho, esta zona de Santa Catarina Pinula y de San José Pinula es bien boscosa y bien accidentada. Y eso, además de su altura, propició que los pueblos originarios pues tuvieran de cierta manera un espacio natural que fue bastante difícil para que los invasores españoles pudieran ir conquistando todos estos espacios. De hecho, muchos de esos terrenos y áreas que ahora conocemos como comerciales pues fueron o para fines ceremoniales o para fines de explotación agraria para los pueblos originarios. Y también su altitud, el clima fresco y valles fértiles entre estas montañas propiciaron a que se tuviera una especie de trabajo comunitario por los pueblos originarios. Cuando el proceso de invasión y la conquista se asenta ya en varios espacios centroamericanos y en particular acá en Guatemala, en donde ya en 1547 se da inicio a la fundación de lo que conocemos ahora como Santa Catarina Pinula, pues se convirtió en un poblado con una gran cantidad de doctrinas franciscanas y otras órdenes religiosas que también se repartieron el territorio, más que todo de las Pinulas. Desde ese momento, pues, inició un proceso de tratar de conectar todos estos espacios, y muchos de estos poblados pues tenían un acceso bastante difícil. Las áreas eran estrechas, escarpadas y frecuentemente afectadas por las lluvias, y la construcción de puentes de madera y piedra fue la prioridad, aunque su mantenimiento fue bastante precario, y durante siglos el trayecto entre la capital, que en ese momento se encontraba en Santiago de Guatemala, bastante lejos de acá, pues
podía tardar días a caballo o en carreta, y se limitaba al transporte de carga, a la peregrinación religiosa o también a las actividades administrativas coloniales. Ya en el siglo XVIII, con la reubicación de la capital en el Valle de la Ermita, que actualmente ahí está Nueva Guatemala de la Asunción, empieza un proceso de consolidación y ya también la búsqueda de interconectar de manera eficiente todos estos caminos con la tecnología de la época. De hecho, la corona española promovió el mantenimiento de los caminos reales, una cantidad de senderos empedrados o de tierra que comunicaban cabeceras departamentales con pueblos tributarios, y de esa manera muchos de los pueblos reales o de los caminos reales empezaron a nacer en Nueva Guatemala de la Asunción para ir comunicando todos estos espacios. De hecho, el camino a Santa Catarina Pinula fue incluido en estos planes debido a la cercanía con la capital, aunque no era una vía prioritaria como la conectividad hacia Matitlán o Amixco. Se le otorgaron recursos esporádicos para su mantenimiento. Sin embargo, el crecimiento poblacional fue lento y el aislamiento relativo se mantuvo por varias décadas, hasta que pues esta área empieza un proceso bastante interesante de expansión. De hecho, hay registros inclusive por cronistas de la época colonial, como don Pedro Cortés y Larraz, arzobispo guatemalteco de la época colonial que se dedicó a conocer y a viajar por gran parte de lo que ahora es Centroamérica. Él mencionaba en su descripción demográfico-moral de la diócesis de Guatemala que habían dificultades para acceder a pueblos como Santa Catarina. Aunque no se dedica muchas páginas al poblado, sí documentó el estado general de los caminos rurales, que mayormente eran inseguros, abandonados o con puentes deteriorados. Y la recordación florida, discurso historial y demostración natural, material, militar y política del Reino de Guatemala, obra de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, hacía mención a pueblos vecinos del valle, entre los cuales se podía encontrar el territorio de Pinula. De hecho, pues se concebía la territorialidad y el acceso a poblaciones suburbanas. Y todo este espacio que hemos pasado desde la conexión a la carretera panamericana hasta este punto, pues se conoce como San Jorge Muxbal. Nosotros creíamos que era una aldea, pero haciendo las investigaciones es una zona urbana. De hecho, así lo cataloga la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y es uno de los espacios más representativos del cambio que ha tenido el municipio en los últimos 100 años. De hecho, todos estos espacios que hemos caminado y donde hemos observado una gran cantidad de plazas comerciales en este tramo, luego de los pasos a desnivel con la carretera panamericana, pues era territorio boscoso, pasos rurales, y actualmente se ha transformado en una zona más que todo residencial bastante exclusiva, y también áreas comerciales que sirven o le dan servicios para adquirir productos y servicios a estas personas que viven en estos espacios. Y es bastante apreciada por su altitud, el clima fresco y la cercanía con la ciudad de Guatemala, y también con el casco urbano de Santa Catarina. De hecho, para extender o entender la transformación de Muxbal es necesario pues hacer un breve recorrido de esos orígenes, ¿verdad? De hecho, tiene una toponimia, Muxbal o Muxbal, proviene del vocablo indígena que puede interpretarse como tierra entre barrancos o lugar en el bosque alto. Y mucho antes de la llegada de los españoles, este actual territorio de Muxbal formaba parte de las tierras altas habitadas por pocomames. Se trataba de comunidades agrícolas organizadas que se dedicaban al cultivo de maíz, el frijol y otros productos de subsistencia. Y debido a su ubicación entre barrancos, bosques y valles, pues pudo haber sido parte de una red de senderos intercomunitarios que conectaban con estos pueblos con los otros pueblos que ya se encontraban en el valle de la actual ciudad de Guatemala, o inclusive que se encontraban en Amatitlán. Los bosques eran mayormente sagrados y también proveían madera, plantas medicinales y agua de manantial. No hay mucha evidencia
que en donde ahora se encuentra San Jorge Muxbal hubiera asentamientos o particularmente zonas arqueológicas, lo cual sugiere que prácticamente fue una zona de paso y de recolección y de explotación agraria más que todo. De hecho, con la llegada de los españoles y la posterior fundación de Santa Catarina Pinula, las tierras que hoy conforman Muxbal pasaron a ser parte de una extensa red de encomiendas y haciendas agrícolas. Las encomiendas fue la forma en la cual los españoles se distribuyeron el territorio y se les fue dado a algunos españoles o a religiosos como un premio de guerra, ¿verdad? Y ellos podían administrar y ganar dinero con la explotación agraria. Y bueno, acá estamos dejando de lado la carretera a Muxbal, que conecta con la zona 10 de Ciudad de Guatemala, para hacer esta entrada hacia la carretera Santa Catarina Pinula. De hecho, aquí se han construido una red de pasos a desnivel que lo que hacen es conectar la parte de la carretera a Muxbal con una parte de la zona 10, en donde se convierte en la 20 calle de esta zona y conecta directamente con diferentes espacios de la Villa de Guadalupe y también de la Diagonal 6 más abajo. Pero en esta ocasión pues vamos a seguir conectando para buscar el casco urbano. De hecho, retomando todo la conversación que estábamos sosteniendo, pues recordar también que la región de los Pinulas estuvo bajo control de los dominicos o franciscanos ya en el periodo colonial, y junto con las fincas que nacieron y también las encomiendas, pues todo este espacio se convirtió en una área, más que todo en un área enfocado a la explotación agraria de los sobrevivientes, de los indígenas sobrevivientes a la invasión y la colonización. Pues ellos se encargaron de vivir en estas encomiendas o en estas fincas para que de cierta manera se les enseñara la religión, el nuevo idioma y también las costumbres que traían los españoles, y de esa manera el pago de todas estas enseñanzas era el trabajo agrícola. En muchas de estas encomiendas o de estas fincas, Muxbal y toda esta zona de acceso pues fue durante siglos utilizado para el corte de leña, la producción agrícola de subsistencia y también como pastizal para ganado menor. No era una zona densamente habitada, pero sí valorada por su clima. Hasta que llega la independencia de Centroamérica, estas tierras pues fueron adjudicadas a terratenientes criollos y familias mestizas mediante subastas o concesiones. De hecho, muchas de las fincas que se encontraban en Santa Catarina Pinula fueron vendidas o heredadas a lo largo del siglo XIX. Y en este mismo siglo la expansión cafetalera también fue clave del motor económico de todos estos espacios. No fue tan importante la cosecha de café o la siembra de café como lo fue en el municipio vecino de Fraijanes, pero sí por su altura pues se propiciaba para el cultivo del café de altura. Así es que, y de estricta altura en muchos de estos casos. Hacia finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues Muxbal fue parte de las propiedades de familias vinculadas al desarrollo agrícola. Aunque su urbanización aún era inexistente, se mantenía como una zona de paso rural. Hasta que ya en el siglo XX, pues inició un proceso de expansión urbana en donde muchas personas buscaron salir de Nueva Guatemala de la Asunción para vivir en otros espacios, y de esa manera gran parte de las afueras del municipio de Santa Catarina Pinula vieron un proceso de expansión urbanística bastante importante, en donde gran parte de estos bosques o de estas áreas de recargas hídricas fueron parte esencial de la construcción de áreas residenciales y áreas comerciales. De hecho,
Por tal motivo, todo este recorrido desde la carretera panamericana hasta la conectividad con esta carretera o con esta parte de la vía, pues la hemos visto de esa manera, en donde gran parte de la urbanización pues se ha ubicado en estas zonas. Inclusive áreas de oficina también se han construido a lo largo de todo este tramo carretero. Y pues eso ha causado un proceso de colapso vial. La expansión o la construcción de todas estas zonas residenciales, zonas comerciales, áreas industriales y también áreas de oficina no han ido de la mano con la ampliación o la readecuación de carreteras. De hecho, también eso propiciado por la forma del terreno. Entonces, por tal motivo, lo vemos muchas de estas carreteras en 2 carriles, uno por sentido. Y bueno, acá ya estamos ingresando a el casco urbano de Santa Catarina Pinula. Sí, que bueno, ya eso también denota que nosotros vamos cerrando ya este recorrido en esta ocasión en esta zona de Santa Catarina Pinula. No se pierda la caminata en esta zona, conociendo y hablando de toda la historia de este poblado que también conforma el departamento de Guatemala y que completa un poco nuestro recorrido en toda esta gran zona que ha tenido un crecimiento de la mano desde la época de la invasión y la colonia española acá en Guatemala, y que pues comparte muchas cosas en común con la capital, la actual capital guatemalteca. Así que sin más, agradecerles por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, donde hablamos de historia, cultura, costumbres, tradiciones de los pueblos que visitamos. Además, si usted nos quiere apoyar para continuar con nuestra cámara documentando Centroamérica, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Y también al final de este recorrido generalmente aparece un código QR en el cual usted lo puede abrir y apoyarnos también a través de la plataforma de Buy Me a Coffee, donde usted nos puede invitar a una taza de café. Así que con estas imágenes del casco central de Santa Catarina Pinula en Guatemala, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.